postura erecta con la cabeza hacia el frente, los brazos a los lados del tronco con las palmas hacia el frente, las piernas juntas con los pies apuntando hacia el frente. Términos anatómicos para describir la posición relativa a una dirección. La medial consiste relativamente en hacer un movimiento hacia la línea medial del cuerpo. Y la lateral relativamente consiste en hacer un movimiento alejándose de la línea medial del cuerpo. La posición proximal representa una posición más cerca del punto de referencia y distal es una posición más alejada del punto de referencia. En este caso, el punto de referencia es la línea media del cuerpo. El término superior se refiere al punto de referencia que esté más cerca de la cabeza y el inferior a los que están por debajo del punto de referencia. El término anterior hace referencia a un punto posicionado en la parte de enfrente y el posterior a la parte de atrás. El movimiento. En el cuerpo humano podemos observar 6 movimientos básicos, como lo es la flexión, en donde el ángulo relativo de una articulación entre dos segmentos se reduce, y la extensión, en donde el ángulo relativo de una articulación entre dos segmentos adyacentes aumenta al regresar a la articulación a la posición 0. La flexión es un movimiento alejándose de la línea media del cuerpo o del segmento, mientras que la aducción es el movimiento de regreso hacia la línea media del cuerpo o segmento. La rotación puede ser medial o lateral. La medial es el movimiento de un segmento alrededor del eje vertical que corre a través del segmento moviéndose hacia la línea media del cuerpo. Y la lateral es el movimiento de un segmento alrededor del eje vertical que corre a través del segmento alejándose de la línea media del cuerpo. Movimientos especializados. La flexión lateral es un término utilizado solamente a movimientos del tronco o la cabeza. Es cuando el tronco o la cabeza se mueven hacia uno de los lados. Elevación es cuando se levanta la escápula y depresión es cuando se baja la escápula. Protracción es el movimiento de separación de las escápulas alrededor del hombro, mientras que retracción es cuando las escápulas se mueven una hacia la otra con los hombros hacia atrás. La rotación hacia arriba es cuando la escápula puede girarse hacia afuera de tal manera que su parte inferior se mueve alejándose del tronco y la parte superior de la escápula se mueve hacia el tronco. La rotación hacia abajo es cuando la escápula gira de regreso a su posición de descanso. Aducción horizontal es el movimiento del brazo o la pierna a través del cuerpo hacia la línea media utilizando un movimiento horizontal al suelo. La aducción horizontal es un movimiento horizontal del brazo o pierna alejándose de la línea recta central del cuerpo. Supinación consiste en el movimiento del antebrazo en el cual la palma de la mano rota para encarar el frente en la posición anatómica, mientras que la pronación es el movimiento del antebrazo en el cual la palma encara hacia atrás en la posición anatómica. La flexión radial es la flexión en la articulación de la muñeca en dirección al radio, mientras que la flexión cubital es la flexión en la articulación de la muñeca en dirección al cúbito. Es el movimiento en el cual la planta del pie se mueve hacia abajo y el ángulo formado entre el pie y la pierna se incrementa. La dorsiflexión es el movimiento del pie elevándose hacia la pierna que disminuye el ángulo relativo entre la pierna y el pie. Inversión es el movimiento del pie que toma lugar cuando el borde medial se levanta de tal manera que las plantas de los pies se encaran una en la otra, mientras que la versión es el movimiento en donde el borde lateral del pie se levanta de tal manera que la planta del frente al lado opuesto del otro pie.